Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal? Si es la primera vez que llegas a este canal, quiero presentarme, soy Carla, encantada de que hayas hecho clic en este vídeo y si eres uno de los recurrentes de cada miércoles, quiero darte la bienvenida una semana más. Qué bien me ha salido, ¿no? Para hacer tanto que no lo digo. Os hablo desde el coche porque va a ser el motivo del vídeo de esta semana. Desde que subí el blog cuando fui a por Bombi y todo eso, había gente, o sea, en ese blog había comprado cosas para el coche y demás y dije que en algún momento os enseñaría lo que yo creo que es esencial en el coche y lo que había comprado. Entonces, hay gente que me ha preguntado, no mucha, pero hay gente que me ha preguntado. Así que, pues aquí estamos. Voy a enseñaros qué es lo que llevo en un coche y qué es lo que considero esencial. Algunas cosas no son tan esenciales, pero bueno, yo soy un poco neuras con esto y así nos va. Lo primero de todo, ya que estoy puesta aquí en el asiento del conductor, os voy a enseñar lo que llevo en la guanterita esta que está aquí en la puerta, ¿vale? Llevo una bayeta, que siempre está muy bien, sobre todo cuando los cristales se empañan. Perfecto. Llevo chicles, los que sean, pero suelen ser siempre de menta, que siempre viene muy bien. Llevo vaselina. Básicamente, claro, muchas cosas son como del día o que yo pueda ir viendo que quiero porque trabajo mucho en el coche, o sea, me desplazo a sitios o lo que sea y entonces pues me tiro mi tiempo en el coche, la verdad. Así que muchas cosas no son 100% esenciales, pero bueno, para mí por lo menos sí. También llevo pañuelos. Estas toallitas que son para limpiar las gafas, la verdad es que vienen genial. También llevo gel desinfectante, que en los tiempos en los que vivimos pues también es súper importante. Y tengo también aquí guardada la pulserita de entrar al gimnasio, que así nunca se me olvida porque me ha pasado ya varias veces de entrar y acordarme que me la dejé en X sitio en casa y bueno, gracias a todos los dioses puedo entrar dando mi DNI, pero bueno, que es mucho más cómodo yendo con la pulsera y luego no tengo que pedir a nadie que me abra la puerta y todo eso, y además voy registrando los ejercicios y todo. Bueno, luego tengo un huequito aquí que os lo enseño luego, debajo de la radio, en el que llevo la parte del mando del garaje, las gafas de sol, que es el clip solar. Siempre suelo llevarlo en el coche porque si es un momento en el que estoy conduciendo lo tengo bastante a mano como para hacer así, y así es bastante fácil evitar el sol. Antes de pasar a el otro lado del coche, voy a enseñaros desde aquí que llevo estos ganchitos, que no sé si los veréis muy bien, pero esto es lo único que tengo realmente en la parte de atrás. Tengo uno aquí, otro en el asiento del copiloto, que me viene genial para enganchar el bolso, las bolsas de la compra o lo que sea necesario y que no ande por el asiento de atrás moviéndose todo el rato, que al final es un engorro. Realmente todas las puntitas llevaban estos embellecedores, pero solo me sobrevive este, se me han ido cayendo. Y pasándome ahora al asiento del copiloto, lo único que llevo en este lado son una luz de emergencia, que de momento creo que no son obligatorias todavía, pero viene muy bien porque se imanta la parte de arriba del coche, no me voy a quedar ciega. Y dan esta luz que en el caso de accidente pues viene bastante bien, aparte de los triángulos que también los llevo en el coche, pero creo que a partir del año que viene van a ser obligatorias. Y el chaleco de emergencia por lo que sea. En este lado tengo menos cosas porque como que lo tengo menos a mano es menos accesible. También llevo aquí, que lo he quitado porque si no iba a estar estorbando, un ambientador que como veis pues ya casi no me queda y tengo que comprar. No, ya casi no queda nada. Y ahora os voy a hablar de lo que llevo en la guantera, que también hay bastantes cosas aquí, la verdad. Hay cosas que, lo que os digo, son esenciales para mí, no para el común de los mortales, pero entre ellas, por ejemplo, está este sobrecito, donde voy guardando todos los tickets de la gasolinera, tema autónomos y esas historias. Esto es vital. Realmente este es el ganchito que yo utilizaba para colocar el móvil en el coche. Lo había comprado en la casa de las carcasas, pero tenía una pestañita aquí que se ha levantado, entonces ya no agarra igual. Y bueno, esto tú lo tienes enchufado, ponías la mano aquí, se abre, coge el móvil, todo genial, todo estupendo, pero y carga inalámbricamente. Y el motivo también por el que tenía, más que por el mero hecho de llevar el móvil sujeto a algún sitio, era por el tema de que cargaba. Pero es que el móvil
no sé si solo a mí o es el cargador o qué pasa, pero el móvil inalámbricamente me carga bastante mal. Así que he decidido que lo mejor es tener un cable para cargar el móvil en el coche y engancharlo con una cosita que os voy a enseñar ahora, que me parece el invento del año. Es este cacharrito de aquí. Se engancha al mechero del coche. Es de Amazon, súper barato, os pongo el link abajo. Y es genial porque te vale para contestar llamadas, para poner tu música en el coche, para cargar, para poner un USB con música. La verdad es que está genial. Y para mí es el básico de los básicos, la verdad es como la joya de la corona. También llevo evidentemente los papeles del coche, como no podría ser de otra manera. Y también llevo este cartelito que pone prensa, para evitar, esto es storytelling, ¿vale? Momento anécdota. En una ocasión fui a cubrir a Tineo un evento del ayuntamiento. Yo me aparqué en un sitio en el que, bueno, parecía que la gente se estaba parando, quizás no era como muy legal. Y había policía, el evento era al lado. Entonces avisé a la policía, dije, oye, mira, pasa esto y tal. Me dijeron, sí, no te preocupes, sin problema. El caso es que luego, a los días, me llegó una carta a casa en el que me habían puesto una multa, que debió ser otro policía que no había sido con el que yo había hablado. Al final tuve que ahí mover y hacer unas historias para decir, oye, había pasado esto. Y al final pues me quitaron la multa, pero bueno, pues me hice este papelito, que lo veis al revés pero pone prensa, para que no me vuelva a pasar la misma situación, para cuando yo vea que lo uso realmente solo si estoy trabajando, y que conste, y si veo que a lo mejor es un sitio en el que no debería estar. También llevo la guantera, mascarillas extra, chicles extra, llevo un botecito de colonia con una goma del pelo, que siempre viene bastante bien. El propio mechero del coche, que realmente nunca lo pongo ya porque uso el aparatito este que os he dicho. Un boli. Un kit de cepillo de dientes, pasta de dientes, hilo dental, que nunca se sabe. Crema de manos. Unos jaboncitos que son láminas y cuando pues entra en contacto con el agua hace jabón. La verdad es que está muy guay. Toallitas desinfectantes. Y estas bolsitas que suelen utilizarse para los animales, para los perros, cuando los sacas de paseo, pero que yo llevo una en el coche porque está genial. De repente te pones a comer pipas, tienes que recoger cosas, estás comiendo lo que sea, hay que tirar cosas. Pues la verdad que me ha parecido bastante útil esta idea. Técnicamente también llevo en el coche el enganche en el que estoy grabando este vídeo, que ahora os lo voy a enseñar antes de pasar al maletero. Este es el enganche, la verdad es que está bastante bien, se utiliza con ventosa y esto tiene 1000 formas y 1000 maneras de engancharse, así que está ideal. Y esto es el maletero, parece que está petadito, un poco sí, pero no, que te cuento. Todo lo que llevo es bastante esencial, ¿vale? Bueno, la esterilla de yoga, porque es para ir al gimnasio y siempre voy al gimnasio en el coche, así que he decidido dejar aquí para no tener que estar para arriba y para abajo. La verdad es que fue una idea de mi padre, muy buena idea. Llevo esta bolsa, que también me la dio mi padre, porque cuando voy a algún sitio a cubrir cosas de tal, siempre pienso, me puedo manchar, me puedo mojar, puede pasar cualquier cosa. Entonces, nunca está de más tener una sudadera, un pantalón o lo que sea. Así que aquí está. Otra cosa que a mí me parece bastante interesante llevar en el coche es un cojincito y una manta, porque nunca sabes lo que puede pasar. Imagínate que te quedas tirado por ahí y te quedas a dormir en el coche o hace frío o lo que sea. Esto siempre está muy bien. También llevo un paraguas, muy importante, sobre todo si vives en Asturias. Y bueno, míticos triángulos y cositas de estas de por si te quedas tirado, ¿sabes? Y aquí viene lo más interesante del coche. Parece que está medido y parece que lo he comprado a medida, pero es que era como el tamaño perfecto. Supongo que será porque la gente que hace coches pues ya tiene calculado lo que es un maletero. Pero tengo dividido entre cosas rollo personales importantes y cosas de la limpieza. Y aquí llevo dos juegos que antes de independizarme tenía sentido llevar en el coche. Porque decía, bueno, pues mira, siempre voy a algún sitio, está bastante bien para jugar con mis amigos o lo que sea, pero ahora creo que es interesante tenerlos en el piso, la verdad, tendría que ir investigando. También llevo, tampoco voy a sacarlo mucho, pero asómate, que te enseño. Papel para limpiar las cosas, que viene muy bien, llevo un ambientador, llevo un limpia todo de coches, llevo un abrelatas que me regaló mi amigo Borja, que está bastante chulo, llevo esta historia para quitar pelos, que también está muy bien. Llevo cinta americana, que no sabéis lo valioso que me ha servido esto, porque un día casi jodo un cable de la piscina de mi padre y lo arreglé.
Llevo más bayetas, llevo más bolsitas de las que os comentaba. También llevo unas pilas. Y os preguntáis por qué llevo pilas. Y una linterna que funciona cuando quiere. Pero bueno, lo que cuenta es la intención. Ahora no quiere. Y en el segundo tenemos un desodorante, más pañuelos, gomas del pelo, más toallitas para las gafas. Tenemos también compresas, tenemos unos calcetines que tendría que estar en la bolsa y tenemos un kit de primeros auxilios que está un poco bastante completo, un botiquín. Esto venía con el coche, pero estaba todo caducadísimo. Unas tijeritas, tenemos unos guantes desechables, alcohol, betadine, algodón, tiritas, gasas, bueno, un poco un básico de unos primeros auxilios que nunca está más tener en casa, tener en el coche y tener en todos los sitios, la verdad. Si hay alguna cosa que vosotros creéis que podría llevar o que vosotros lleváis en el vuestro y creéis que es interesante compartir con el mundo, dejadlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, darle like. ¡Ay, hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Así que bueno, muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, darle like, comentar, compartirlo, suscribiros al canal y nos vemos el miércoles que viene. Chao. No te rías que bota el coche. Venga, chocho, suéltame un escupí. Una persona ahí. Hola. Me se han acabado los churros. Esas las noto. Justin Bieber. De la que... Justo ahí dije. Simplemente con... esencial. Yo qué sé. Pero no ha sobrevivido. Mira, Borja. He hecho un amigo.